¿Y si te dijera que un plato de comida puede revelar más sobre el carácter que millones guardados en el banco? Parece exagerado, ¿verdad? Pero es precisamente en los detalles donde la vida desnuda las mayores verdades. Un millonario rodeado de lujo, frente a una niña de ropas sencillas, se ve ante un pedido inusual. Dame un plato de comida, ilustraré tu zapato. La mayoría se reiría, como de hecho ocurrió, pero pocos percibirían la profundidad de esa escena. Vivimos en un mundo que valora el estatus, los títulos y las apariencias. Sin embargo, en ese encuentro improbable, todo eso se derrumba en segundos, porque lo imposible sucede no cuando la fortuna crece, sino cuando la conciencia despierta. Esta historia es más que un relato emocionante. Es un espejo para cada uno de nosotros, una invitación a reflexionar sobre cuántos platos estamos dejando vacíos, cuántas voces estamos ignorando, y cuántos gestos simples podríamos haber hecho, pero preferimos no hacer. Si alguna vez creíste que la vida se resume en conquistas materiales, prepárate. Este relato desmontará esa creencia, porque al final, no es lo que tenemos lo que define quiénes somos, sino lo que ofrecemos cuando alguien nos pide poco. Y es en esa paradoja donde habita la gran recompensa, descubrir que el respeto puede transformar un simple plato de comida en un símbolo eterno de empatía. Era una tarde común, de esas en que el ajetreo de la ciudad ahoga hasta los detalles más simples. En medio de la avenida, aparece una niña con ropas gastadas, cargando en las manos sus zapatos, desgastados por el tiempo y la vida dura. Se acerca a un hombre elegante, rodeado de símbolos de lujo, y con voz firme, pero inocente, suelta una frase que corta el aire. Dame un plato de comida, ilustraré tu zapato. La escena podría haber pasado desapercibida, pero había algo distinto en la manera en que aquella niña cargaba dignidad. Observa cómo ese pedido no es una súplica cualquiera. Es una negociación simple, directa y honesta, cargada de valor. ¿Cuántas veces en nuestro día a día dejamos de notar que las grandes lecciones vienen envueltas en gestos pequeños? Piensa en un maestro mal pagado que, aún así, entrega el alma en el aula, o en ese albañil que, en silencio, construye edificios que nunca podrá habitar. Esa niña, frente al millonario, traía en sí el reflejo de millones de anónimos que intercambian esfuerzo por supervivencia. Y lo más curioso es que en ese instante, la avenida se convirtió en escenario de un choque de mundos. De un lado, el poder económico, frío y distante. Del otro, la pureza de la necesidad real. Esa contradicción es como una lupa para la vida. Muestra quiénes somos realmente cuando alguien nos necesita. Y quizás sea precisamente ahí, en ese detalle, donde empieza a dibujarse el próximo capítulo de esta historia, cuando la respuesta del millonario muestra no solo lo que tiene, sino lo que le falta. El millonario, con su traje impecable y la mirada acostumbrada a mandar más que a escuchar, no ve el valor del gesto de la niña. Responde con sarcasmo, como quien dice: zapatos como los míos no son para manos sucias como las tuyas. La risa que escapa de sus labios resuena y arranca carcajadas de la multitud curiosa. No hay nada más duro que ver a alguien divertirse a costa del dolor de otro ser humano. Es el tipo de escena que hiere incluso a quien solo observa. La niña baja la cabeza, no por vergüenza, sino por comprender demasiado pronto la crueldad que el mundo puede ofrecer. Aún así, había en su postura un hilo de dignidad que nadie lograba arrancar. Es como ese trabajador que es ignorado por su jefe, pero vuelve a casa sabiendo que alimentó a sus hijos. O como esa madre que, aun siendo juzgada por sus ropas simples, carga consigo la riqueza de un corazón íntegro. El desprecio del millonario decía más sobre él que sobre ella, y es en ese contraste donde la vida disfruta trabajar, porque la risa de algunos se transforma, con el tiempo, en silencio avergonzado, y el silencio, cuando es bien observado, revela verdades que no pueden ocultarse. Lo que parecía solo una escena banal en la avenida, pronto empezaría a adquirir contornos mucho más profundos. Al fin y al cabo, quien alguna vez fue juzgado por su apariencia, sabe exactamente la herida que eso causa. Lo que nadie en esa avenida sabía es que la niña cargaba una historia más grande de lo que los ojos podían ver. Era huérfana, marcada por una ausencia que no se borra, y vivía cuidando sola a un hermano enfermo. No había lujo, no había red de apoyo,
solo la fuerza prematura de alguien que tuvo que aprender demasiado pronto a sobrevivir. Detrás de su pedido simple, había noches mal dormidas y días de lucha que no aparecían para quien solo veía ropas gastadas. Ese detalle lo cambia todo, ¿no? Porque cuando entendemos el peso invisible que alguien carga, nuestra percepción se transforma. Es como cuando miramos a un vecino callado y lo juzgamos de frío, pero después descubrimos que acaba de perder a un ser querido, o cuando un compañero de trabajo parece distraído, y solo después sabemos que atraviesa dificultades financieras. La niña no quería limosna, solo quería la oportunidad de sobrevivir sin perder la dignidad, ofreciendo algo a cambio. Y aquí está la gran lección. Muchas veces, la vida nos prueba en los bastidores, donde nadie ve. Es en ese silencio donde nacen los verdaderos héroes, aquellos que no aparecen en los periódicos, pero sostienen familias, curan heridas y mantienen viva la esperanza. Esa niña era una de esas heroínas invisibles, y, como siempre ocurre en las buenas historias, la vida no permitiría que esa verdad permaneciera escondida por mucho tiempo. Lo imposible, poco a poco, empezaba a preparar su entrada. El destino, muchas veces, disfruta dar respuestas rápidas. Minutos después del desprecio público, el zapato caro del millonario comienza a deshacerse justamente en la suela, justo frente a la multitud. La escena, casi irónica, toma a todos por sorpresa. Aquel objeto de estatus, símbolo de poder, no resistió al tiempo como la dignidad de la niña resistía a las humillaciones de la vida. El silencio invade el lugar, y hasta las risas parecen congelarse en el aire. El millonario, avergonzado, intenta llamar a sus guardaespaldas, como si la autoridad pudiera arreglar lo que el orgullo había estropeado. Pero las miradas no estaban en él, estaban en la niña. Ese pequeño ser, de ropas simples y voz inocente, ahora representaba integridad frente a la arrogancia. Es curioso notar cómo, a veces, lo que se derrumba no es el zapato, sino la imagen cuidadosamente construida de alguien. Y eso vale para todos. De nada sirve mantener la apariencia si la base está podrida. La multitud, antes indiferente, comienza a mirar a la niña de otra manera. Esa niña, que ofreció trabajo a cambio de comida, mostraba tener más valor que el hombre que poseía fortunas. Es como en la vida. Quien practica empatía siempre brilla más que quien acumula riqueza sin alma. Ese contraste era solo el inicio de algo mayor, porque la vida, generosa en ironías, todavía traería un giro que daría voz a la verdad que esperaba ser dicha. En medio de la confusión, había un periodista atento, de esos que no se conforman solo con observar, sino que entienden que cada detalle puede cargar una gran historia. Se acerca a la niña, curioso, y decide registrar lo que ocurrió. Con una calma sorprendente, ella comienza a contar su vida. Habla del hermano enfermo, de la ausencia de los padres y de la lucha diaria por comida. No había drama ensayado, solo la simplicidad cruda de la verdad. Y esa verdad tiene un poder innegable. Atraviesa barreras, toca corazones y expone heridas que muchos prefieren ignorar. Cuando la entrevista fue publicada, rápidamente se volvió viral. Personas que nunca habrían oído hablar de esa niña comenzaron a conocerla, y la indiferencia del millonario se convirtió en símbolo de arrogancia. Es como cuando alguien, sin querer, expone una verdad universal. Todos hemos sido invisibles en algún momento, y sabemos lo mucho que duele no ser vistos. El periodista, emocionado, se dio cuenta de que no estaba frente solo a una noticia, sino ante un movimiento en potencia. Con cada compartido, crecía la indignación contra la soberbia del hombre rico y aumentaba el apoyo hacia la niña. Era como si toda la sociedad comenzara a ver, en aquel pedido por un plato de comida, un espejo de sus propias fallas colectivas. Y lo que pocos sabían es que esa repercusión aún traería consecuencias mucho mayores, tanto para la niña como para el hombre que la despreció. Lo que parecía apenas un episodio aislado, pronto se transformó en un huracán en la vida del millonario. Acostumbrado a ser reverenciado, ahora se veía estampado en los titulares como ejemplo de arrogancia y frialdad. Los contratos empezaron a cancelarse, las empresas socias se alejaron, e incluso antiguos aliados hicieron cuestión de cortar lazos. Es curioso cómo la reputación, que tarda años en construirse,
puede destruirse en cuestión de días, a veces incluso de horas. Esa caída no fue solo financiera, fue social y moral. Personas que antes lo aplaudían pasaron a evitarlo, como si la soberbia fuera contagiosa. Es el típico efecto dominó. Una acción cruel no se detiene donde comenzó, sino que repercute en círculos cada vez más amplios. Quien ha trabajado en empresas lo sabe bien. Basta con que un líder humille a un empleado en público para que todos comiencen a cuestionar su humanidad. El millonario, antes símbolo de poder, ahora era sinónimo de desprecio. Y mientras él se hundía en su propia indiferencia, la niña ganaba cada vez más espacio en el corazón de las personas. Ese giro no era coincidencia, sino consecuencia. Al fin y al cabo, el universo tiene una forma peculiar de reequilibrar las cosas, revelando quiénes somos realmente cuando caen las máscaras. Y con cada caída de él, más claro quedaba que algo nuevo estaba surgiendo para ella, una transformación que nadie hubiera imaginado al comienzo de aquella escena. Mientras el millonario se ahogaba en críticas y perdía todo aquello que creía intocable, la niña comenzó a cosechar frutos inesperados. Personas comunes, empresarios e incluso organizaciones se unieron para apoyarla. Llegaron donaciones, oportunidades de estudio e incluso ofertas de empleo. Pero lo más impresionante era la forma en que ella reaccionaba. Sin deslumbrarse, mantenía la sencillez y repetía la frase que había marcado toda la historia. No quería dinero, solo comida. Ese detalle revela algo profundo. No siempre lo que buscamos es lo que el mundo imagina que necesitamos. Para aquella niña, la riqueza no estaba en los billetes, sino en tener dignidad y lo mínimo para sobrevivir. ¿Cuántas veces no vemos a personas que, al recibir reconocimiento, siguen con los pies en la tierra? Pensemos en alguien como la Madre Teresa, que aun siendo conocida en todo el mundo, nunca dejó de vivir en la simplicidad. La niña, a su manera, seguía ese mismo camino. Y aquí reside la belleza de la vida. Lo que parecía un simple pedido se convirtió en un símbolo universal de empatía. La niña, sin darse cuenta, mostraba al mundo que la verdadera transformación no ocurre cuando ganamos mucho, sino cuando sabemos mantener la esencia incluso frente a todo. Y como en toda buena historia, ese punto de inflexión aún llevaría a un encuentro inesperado, un momento en que pasado y presente colisionarían de manera sorprendente. Algunos días después, cuando el polvo de los titulares aún no se había asentado, el millonario tomó una decisión rara en su vida: buscar a la niña. No había cámaras, ni público, solo él, sin guardaespaldas, frente a aquella criatura que había cambiado el rumbo de su historia. Por primera vez, sus palabras no fueron de arrogancia, sino de reconocimiento. Pidió disculpas, intentando encontrar en el perdón una salida al peso que cargaba. La niña, sin embargo, no se apresuró a responder. Permaneció en silencio, mirando firme, como quien entiende que ciertas heridas no se cierran con un simple pedido. Y entonces, con la misma voz inocente pero cargada de fuerza, dijo: «Lo que usted me negó no fue comida, fue respeto». Esa frase, tan corta y simple, resonó profundamente, porque en el fondo es el respeto, y no el dinero, lo que sostiene la dignidad humana. El millonario quedó sin palabras. No había cheque, promesa, ni gesto grandioso que pudiera borrar aquel momento. La niña, que había empezado ofreciendo trabajo a cambio de un plato de comida, ahora ofrecía al hombre la mayor lección de su vida. Pero la historia aún guardaba un último desenlace, algo que iría mucho más allá de un intercambio de palabras, una enseñanza capaz de volverse eterna para todos los que la escucharon. Cuando la frase salió de la boca de la niña: «Lo que usted me negó no fue comida, fue respeto», no fue solo el millonario quien quedó en silencio. Todo el ambiente, antes lleno de miradas curiosas, risas contenidas e incluso comentarios maliciosos, fue tomado por una quietud incómoda. Ese silencio tenía peso. Era como si cada persona presente se viera obligada a mirar hacia adentro y recordar las veces en que giró el rostro frente a la necesidad de alguien. La escena, tan simple en apariencia, se transformó en un espejo colectivo. El impacto fue inmediato, pero también profundo. Ya no se trataba de zapatos brillantes ni de platos vacíos. Se trataba de la esencia de lo que significa ser humano en un mundo que valora más la apariencia que el alma.
Es fácil aplaudir discursos bonitos en redes sociales, compartir frases de impacto sobre empatía y solidaridad, pero es en lo cotidiano, en los encuentros casuales, donde se revela el verdadero rostro del respeto. Respetar no cuesta nada, pero su ausencia puede costar todo. Esta historia se propagó como pólvora. Pronto la frase estaba estampada en carteles de protesta, en conferencias motivacionales, en discursos de líderes que buscaban rescatar la credibilidad. En las escuelas, los maestros la usaban para enseñar a los niños sobre dignidad. En las iglesias, pastores y sacerdotes la repetían en sermones. En las empresas, los gestores discutían el episodio como ejemplo de que la cultura del respeto debía estar por encima de la ganancia. La frase había traspasado fronteras. Dejó de ser solo una respuesta a un hombre arrogante y se volvió símbolo universal de justicia social. Y no fue por casualidad. La vida tiene esas ironías que parecen escritas por un guionista invisible. Un plato de comida negado se convirtió en bandera. Una niña invisible, ignorada en las calles, se volvió una voz que resonó por el mundo. Esto nos hace pensar, ¿cuántas veces hemos desperdiciado oportunidades de transformar una vida con un gesto simple? Tal vez sea dar los buenos días a un portero, escuchar con paciencia a un colega cansado, ofrecer una palabra de ánimo a alguien que estaba a punto de rendirse. Esos pequeños actos son invisibles como lo era la niña, pero tienen poder de cambiar destinos. La lección central es clara. La dignidad no se negocia. Puede faltar comida, puede faltar dinero, pero cuando falta respeto, falta todo. El millonario, con toda su fortuna, se dio cuenta demasiado tarde de que su mayor empobrecimiento no era material, sino moral. Y ese es un llamado de atención para todos nosotros. Porque, si lo pensamos bien, ¿cuántas veces no tratamos a las personas como invisibles? El camarero que nos atiende, la limpiadora que pasa inadvertida en la oficina, el conductor de aplicación que nunca recibe un gracias sincero. Es en ese tipo de relación donde se mide nuestro carácter. Y hay algo poderoso en este tipo de reflexión. No señala con el dedo solo a los otros, sino a nosotros mismos. ¿Cuántas veces dejamos escapar comentarios que disminuyeron a alguien? ¿Cuántas veces guardamos silencio cuando deberíamos defender a quien era injusticiado? Esta historia es un recordatorio incómodo de que todos, en algún momento, podemos ser el millonario indiferente. Y reconocerlo es el primer paso hacia el cambio. El imposible realmente sucedió, pero no en el sentido mágico que muchos esperarían. Sucedió cuando la balanza social se invirtió. La niña, sin dinero, sin poder y sin apellido famoso, pasó a ser la voz que dictaba la narrativa, mientras que el hombre, acostumbrado a que su palabra fuera ley, se convirtió en rehén de su propio desprecio. Ese giro es poderoso porque nos muestra que las fuerzas de la vida no obedecen a la lógica fría del mercado, sino a la lógica invisible de la justicia. Y aquí va una provocación. ¿Y si te filmaran en los momentos en que tratas a alguien con indiferencia? ¿Y si tu reacción fuera compartida con el mundo entero, como le ocurrió al millonario? Tal vez esa sea la razón por la cual necesitamos actuar siempre con respeto, no por miedo a la exposición, sino porque nunca sabemos quién está del otro lado de nuestra acción. La niña demostró que una frase puede atravesar generaciones, y su voz resonará mucho después de que olvidemos el nombre del hombre que la despreció. Esta historia también revela una paradoja. Cuanto más alguien se aferra al poder, más frágil se vuelve frente a pequeñas verdades. El millonario lo tenía todo para salir de aquella escena como un héroe. Bastaba aceptar el pedido de la niña. Un plato de comida, que para él no significaba nada, lo habría cambiado todo. Pero, al elegir la indiferencia, abrió espacio para que su imagen fuera destruida. Esto sirve de alerta para líderes, políticos, empresarios e incluso para nosotros, en pequeñas decisiones diarias. La arrogancia siempre cobra intereses altos. Por otro lado, la niña se convirtió en ejemplo de integridad. Aún recibiendo donaciones y ayuda, nunca perdió el foco. No quería dinero, solo comida. Esa simplicidad es lo que da fuerza a su mensaje. Y si lo pensamos bien, muchas veces la vida nos pide justamente eso, volver a lo esencial, menos ostentación, más verdad, menos acumulación, más compartir. Lo que realmente importa no es lo que tenemos en el bolsillo, sino lo que llevamos en el corazón.
Al final, la lección que queda es esta. Todos los días tenemos la oportunidad de ofrecer respeto, incluso cuando el mundo insiste en enseñarnos a competir, juzgar y humillar. La niña nos mostró que el valor humano no puede medirse en cifras sino en actitudes, y lo imposible, aquello que parecía distante, se reveló en el gesto más simple, una voz pequeña que se hizo gigante. Pero la pregunta que queda para cada uno de nosotros es inevitable. ¿Cuántas voces pequeñas seguimos ignorando hoy? Y ahora, después de recorrer cada detalle de esta historia, se vuelve imposible no preguntarse, ¿cuántas veces ya te has encontrado con un plato vacío en la vida real? Tal vez no literalmente, pero sí simbólicamente. El plato vacío puede ser ese compañero de trabajo que necesita un elogio sincero y nunca lo recibe. Puede ser un vecino anciano que espera una visita y solo encuentra silencio. O incluso un amigo que publica indirectas en las redes sociales pidiendo ayuda disfrazada, y nadie se toma el trabajo de preguntarle, ¿estás bien? Cada vez que ignoramos, estamos negando no solo un gesto, sino un pedazo de humanidad. La vida, al contrario de lo que muchos creen, no nos juzga por el tamaño de nuestra cuenta bancaria, sino por las huellas invisibles que dejamos en los corazones que cruzan nuestro camino. Y es en esas pequeñas huellas donde se define la verdadera grandeza. No es el premio Nobel, no es la placa dorada en la puerta de la oficina, no es el coche importado en el garaje, es el impacto que dejamos en quien no podía retribuirnos. Eso es lo que resiste al tiempo, porque si somos honestos, ¿a quién recuerdas con más emoción? ¿Al empresario que ostentaba poder o a la maestra humilde que creyó en ti cuando nadie más lo hizo? La historia de la niña nos provoca exactamente en ese punto. El millonario tuvo la oportunidad de ser héroe, pero prefirió ser indiferente. Y el precio que pagó no fue financiero, fue existencial. Su imagen se derrumbó, y su arrogancia se volvió símbolo de todo aquello que no queremos ser. Esto es poderoso porque nos muestra cómo las máscaras caen rápido cuando se niegan gestos simples. Si lo pensamos bien, ¿cuántas veces no somos ese millonario? Incluso sin darnos cuenta, cuando tratamos a alguien con desdén, cuando hablamos con impaciencia, cuando ignoramos el dolor ajeno. Y aquí está la clave. Todos tenemos la oportunidad diaria de hacer algo diferente. No es necesario dinero para ofrecer respeto. No hace falta ser rico para tender la mano. Pequeños actos tienen el poder de generar ondas que se multiplican. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cuando agradeces sinceramente a alguien, ese gesto se expande. La persona tiende a tratar mejor al próximo, y así comienza una cadena invisible. Es el efecto mariposa del respeto. Así como una palabra puede destruir una vida, un gesto simple puede rescatar una esperanza que ya estaba muriendo. Ahora piensa conmigo, ¿cuándo fue la última vez que realmente hiciste sentir a alguien visto? No solo atendido, sino reconocido como ser humano. Si hace tiempo que no ocurre, quizá ahí esté la razón de muchos vacíos que tú mismo sientes. Porque el paradoja es esta: al llenar el plato del otro, terminamos llenando también el nuestro. Quien ya ayudó a alguien sabe de lo que hablo. La sensación es que la vida devuelve el doble de lo que ofrecemos de corazón. Y sé que en este punto puedes estar pensando, pero yo soy solo una persona, no puedo cambiar el mundo. Pues yo te digo, el mundo nunca cambia de una vez. Cambia cuando una persona decide cambiar su postura, su mirada, su escucha. Madre Teresa, una vez, dijo, no podemos hacer grandes cosas, solo pequeñas cosas con gran amor. La niña de nuestra historia no tenía poder, pero tenía coraje. Y ese coraje desencadenó una revolución silenciosa, que derrumbó imperios de vanidad y levantó monumentos de empatía. La cuestión es, ¿seguirás creyendo que no tienes fuerza, o asumirás que tu gesto puede ser el comienzo de algo inmenso? Es incómodo pensar en esto, lo sé, pero es necesario, porque vivir con indiferencia es desperdiciar el mayor regalo que tenemos, la oportunidad de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Ahora permíteme una provocación directa. ¿Cuáles son los platos que estás dejando vacíos? ¿Será el plato del tiempo con tu familia, siempre pospuesto por el trabajo? ¿Será el plato de la escucha, negado a quienes intentan hablar contigo, pero encuentran un celular más interesante? ¿O tal vez sea el plato de la solidaridad, aquel que podría llenarse con una pequeña ayuda a quien cruza tu camino? No sirve de nada huir,
Todos tenemos platos vacíos a nuestro alrededor. La gran cuestión es si seguiremos fingiendo que no los vemos. Y aquí va un ejercicio práctico. Hoy mismo, elige uno de esos platos para llenar. Puede ser llamar a alguien con quien no hablas hace meses. Puede ser llevar un plato de comida real a una persona en situación de calle. Puede ser incluso escribir un mensaje sincero de agradecimiento a alguien que marcó tu vida. Hazlo y observa el impacto. Te darás cuenta de que no solo la otra persona será transformada, sino que tú también te sentirás más completo. Esta historia no trata solo de la niña y el millonario. Trata de ti, de mí, de todos nosotros. Trata de comprender que lo imposible ocurre cuando elegimos la empatía en lugar de la indiferencia. Trata de percibir que cada acto, por más pequeño que parezca, puede resonar en lugares que ni imaginamos. Porque el respeto, una vez ofrecido, nunca regresa vacío. Se multiplica, se expande, deja huellas eternas. Entonces te pregunto, ¿cuál será tu elección a partir de ahora? ¿Seguirás siendo espectador de historias como esta, o te convertirás en protagonista de una nueva historia, donde tu voz y tus acciones construyan algo mayor? Escribe aquí en los comentarios, comparte tu visión, porque el diálogo es el primer paso hacia el cambio. Y si este contenido te tocó de alguna manera, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña las próximas historias que seguirán desafiándote, inspirándote y, sobre todo, recordándote algo que el mundo insiste en olvidar. Un plato vacío puede cargar más peso que cualquier fortuna.